y de noche. Será como algo plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Buenos días, mis hermanos. Espero que el Señor les bendiga y que tengan un excelente día el día de hoy. El día de hoy podemos adentrarnos en el estudio del libro de los Salmos, el primero de los Salmos. Algunos lo han llamado la introducción a todo el primer libro de los Salmos, a todo el capítulo 1 hasta el capítulo 41. Y sin duda tiene algo de razón. Spurgeon afirmaba que este libro era la radiografía de todo el primer libro de la Biblia. Igualmente también lo hizo Martín Lutero cuando dijo que la búsqueda de la felicidad es común a todos los hombres. Sin embargo, dice él, todos se han desviado de ella, sobre todo los que han hecho una búsqueda especial como los filósofos, que son miserables y han perdido la felicidad tanto en esta vida como en la futura. Parece que fuera una afirmación bien amplia para un salmo en el que realmente hay necesidad de que nosotros exploremos un poco de lo que nosotros somos y un poco del camino en el que nosotros nos encontramos. Nosotros debemos recordar, amados hermanos, que las afirmaciones de la Escritura son afirmaciones que tienen que ver con nosotros y con nuestra vida. Un camino como este, que es un camino dual, una especie de libro abierto en el que hay dos páginas, una que se contrapone a la otra, tiene que ver con nosotros y tiene que ver con nuestro corazón. Debemos pensar que un salmo sin título como este tiene mucho más que decir de lo que realmente nosotros podemos hacer, aunque la clasificación misma del salmo sea una clasificación leve, una clasificación que se encuentra sumergida y embebida en las afirmaciones de cada quien que lo interpreta según su clasificación, pero que tiene mucho que decir en su contenido. Quiero pedirle por favor que me acompañe al Salmo número 1. Salmo número 1. Y quiero que lea conmigo, por favor, los primeros versículos del Salmo. Salmo número 1. Vamos a leerlo todo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Algunos han afirmado con respecto a este salmo que es un salmo pedagógico, uno de esos salmos sapienciales que pretende enseñar sabiduría a sus oyentes, no como uno de los salmos que son canciones o uno de los salmos que son simplemente poesía. Este aparenta ser un salmo didáctico que pretende enseñarle a todos aquellos que están escuchándolo las razones correctas y la adoración correcta y la forma correcta de vivir en la vida también. Como usted se dará cuenta de manera leve, simplemente de manera liviana por encima del salmo, el salmo se encuentra dividido en dos partes. Una es la instrucción y el ánimo para los justos, y la otra es la condenación para los malos y los impíos. Así cuando el salmista se encuentra escribiendo esto, cuando se encuentra enfrentándose a este salmo que nosotros encontramos aquí, nos muestra efectivamente que las personas que caminan en rectitud delante del Señor son personas que son bienaventuradas. Algunos solamente por esta palabra bienaventuradas lo catalogan como un salmo didáctico. Hay mucho que decir con respecto a esto y que discutir, porque solamente esta palabra no pretende hacer algo como eso. Pero la palabra misma significa feliz o dichoso.
Dichoso todo aquel que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Algunos elementos podemos ver de aquella persona que es dichosa, de aquella persona que es feliz en nuestro salmo. Míralo, por ejemplo, él dice que es feliz todo aquel que no anduvo en consejo de malos, que no estuvo en camino de pecadores, que en silla de escarnecedores no se ha sentado. Tres elementos se encuentran precisos en la descripción de aquel que es bienaventurado. El primero es que no anda, el segundo es que no está, y el tercero es que no se ha sentado. Esta afirmación con respecto a la persona que se encuentra caminando en este camino de la dicha es una afirmación que pretende separarlo de algunas de las prácticas naturales de los seres humanos comunes. Está llamándonos a que nosotros no caminemos por la senda que caminan ellos, a que nosotros no escuchemos sus palabras y a que nosotros no nos sentemos en sus sillas. Mira, aunque es de una manera poética, el Salmo está pretendiendo apartarnos de las prácticas comunes de los seres humanos simples. Nos pretende separar de las prácticas que una persona común y corriente podría tener y llamarnos a hacer una diferencia, una forma de mostrarnos que nosotros no somos como los otros seres humanos. Sin duda, y sin querer decir que somos más especiales o más importantes, lo que está queriendo decirnos el Salmo es que nosotros estamos llamados a no estar en los mismos caminos que los demás. Y a veces hay que hacer simplemente algunas objeciones a la forma en la que vivimos para no hacer o no caminar por el mismo camino que ellos. Por supuesto, como diría en su momento Martín Lutero, nosotros estamos llamados a no caminar con aquellos que se dicen hermanos o que diciéndose hermanos, afirmando un texto del Nuevo Testamento, que diciéndose hermanos continúan en estas prácticas y no estamos llamados a separarnos de aquellos que definitivamente se encuentran eh, apartados de Dios porque tenemos que alcanzarle. Pero esta afirmación que nosotros encontramos aquí sobre la dicha, la bienaventuranza, hace una referencia clara a no escuchar las palabras que ellos pudiesen ofrecernos. A diferencia de aquel que es el malo, el bienaventurado escucha las palabras del Señor primeramente antes que las palabras de los hombres, porque él medita en la ley de Dios para encontrar en ella la instrucción. El bienaventurado no camina en sus consejos, no está en sus consejos, no anda en sus consejos, porque primeramente en su corazón se encuentra Dios. En este salmo, mis hermanos, se encuentra la relevancia entre Dios y su palabra. Una relevancia estrecha, una relevancia y una relación estrecha entre quién es Dios y cuál es su palabra, sin la posibilidad de que nosotros podamos separar a Dios de su consejo, de la palabra suya de la vida. El texto nos dice que bienaventurado es aquel que no anduvo o no estuvo en camino de pecadores. Esa palabra andar, nuevamente, nos muestra compartir actividades comunes en las cuales nosotros nos involucremos en las cosas que ellos hacen, en las que nosotros nos involucremos en sus actividades que no son conforme a Dios, sino contrarias a Dios. ¿Cuántos de nosotros no terminamos haciendo una cosa pecaminosa simplemente por el hecho de estar acompañados o acompañar a aquellos que no son cristianos en sus actividades? Terminamos riéndonos con sus chistes de doble sentido. Terminamos viendo los programas de televisión que ellos ven o practicando los deportes que son contrarios al Señor, que ellos pudiesen practicar. Muchos cristianos terminan envueltos en prácticas de hechicería, incluso en mentiras o cosas similares al estar caminando o andando en camino de pecadores. Esta advertencia y este llamado es un llamado a que podamos mantenernos como el árbol que se encuentra reposado en la corriente, en el lado correcto de la corriente. Nos llama a separarnos de la silla de los escarnecedores, a sentarnos igual que ellos, a juzgar como ellos lo hacen o a vivir como ellos lo hacen. Esta zona es la zona negativa de aquel que es bienaventurado, las prohibiciones, bienaventurado el que no, bienaventurado el que ni, bienaventurado el que ni. Pero luego pasa una parte positiva del Salmo. La parte positiva del Salmo nos dice que la ley de Jehová es aquella en la que encuentra su delicia el bienaventurado.
y que en la ley de Dios también es en la que él medita de día y de noche. Cuando él dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, está diciendo, sino que en la Torá de Jehová está su delicia. La Torá para los judíos es todo el Antiguo Testamento, compuesto por los salmos, los profetas y los libros de Moisés. Y él está diciendo que en la meditación de la palabra de Dios se encuentra la delicia de aquel que es bienaventurado. En un tiempo como el nuestro, en una cultura como la nuestra que poco valora la lectura y poco valora la meditación en la palabra de Dios, esto se convierte en un indicativo necesario de que aquel que es bienaventurado pasa tiempo leyendo la palabra de Dios. Esta palabra meditar nos indica un murmullo suave, una forma de hablar o de rezar los salmos de una manera suave, pero al mismo tiempo comprensible. Es estar diciendo la palabra de Dios en tono suave, bajo, de manera que entre los dientes nosotros podamos repetir sus dichos. Nosotros, mis hermanos, ¿acaso hemos perdido la práctica como cristianos y como hijos de Dios? Y aquellos que están viniendo al Señor deben obtener la práctica de ir al Señor y memorizar su palabra. Simplemente podríamos cerrar un poco nuestros dientes, inclinar un poco nuestro rostro y decir, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en silla de pecadores, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche, y todo lo que hace prosperará. Será como el árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto a tiempo y su hoja no cae. No así los malos. O podríamos hacerlo con cualquier otro salmo de la Biblia, por ejemplo, el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugar de delicados pastos me hará descansar. Cada uno de estos salmos representa una verdad absoluta que nosotros debemos interiorizar, somatizar, para que nosotros podamos enfrentarnos a Satanás en los momentos de tentación. ¿Acaso Satanás no trae pensamientos malos a nuestra mente? ¿No deberíamos combatirlos con pensamientos buenos? Pablo dice en el Nuevo Testamento y enseña que nosotros debemos pensar en aquello que es bueno, en aquello que es digno de honra. La meditación es una especie de sensación en la que nuestra boca se encuentra medio cerrada, pero nuestra mente se encuentra totalmente abierta. Algo así como pasa en los espacios de meditación de aquellos que se dedican a las artes hinduistas, a la nueva era. Cerrar su boca simplemente y decir, es la palabra más precisa que nosotros tenemos para meditación. Pero mientras tanto, a diferencia de aquellos que se dedican a este tipo de meditaciones, aquellos que son bienaventurados están meditando. En ese momento su mente no se encuentra en blanco, sino que se encuentran atesorando dentro de ella la palabra de Dios. Aquel que es bienaventurado encuentra en esa lectura de la palabra de Dios y en la meditación de la palabra de Dios algo delicioso. No es una carga para su corazón como si fuera un requisito religioso que tiene que llenar diariamente, sino como si fuera un deseo del corazón apasionado que desea acercarse al Señor, a encontrar en Él la fuente para su paz y la fuente también para el camino correcto por el cual debe caminar. Nota que nuestro salmo dice, si no, es un contraste con la primera afirmación. La afirmación de lo que no hace, el que es bienaventurado está contrastado con aquello que sí hace el que es bienaventurado. Lo que sí hace aquel que es bienaventurado es que medita en la ley, en la palabra del Señor y que lo hace en cualquier momento. Lo hace en el día y lo hace en la noche. Él juzga sus prácticas diarias, sus acontecimientos cotidianos a la luz de la ley de Dios, a la luz de la palabra del Señor. Este es un llamado que nos hace de entrada el salmista, que no sabemos quién es en este primer salmo, y que no sabemos realmente y a ciencia total cuál es su propósito global, pero que si atendemos a la voz de aquellos que han sido eruditos y estudiosos de la palabra de Dios, engloba lo que significan los primeros 41 salmos. De hecho, mis hermanos, el Salmo 1 y el Salmo 2 eran un solo salmo en sus comienzos. Por eso en ocasiones en el Nuevo Testamento vemos que se refiere a algunos versículos del texto en el Salmo 2 y dice que
esto dice el Salmo 1. Bueno, que realmente no dice el Salmo 1, sino que lo dice el Salmo 2, pero que efectivamente tiene algo que ver con esto, porque el Salmo 1 y el Salmo 2 eran un solo salmo en sus comienzos. Y tú encuentras esto en algunos pasajes del Nuevo Testamento, por ejemplo, en Hechos capítulo 13, o algunas traducciones paralelas, como por ejemplo la Vulgata Latina u otras, afirman que esto lo dice el Salmo 1, cuando realmente lo dice el Salmo 2, porque ambos eran un solo salmo en sus comienzos. Bueno, nosotros vamos a atender a la división moderna de nuestro salmo y no a la división antigua. Pero afirmamos entonces igual que en la meditación diaria la meditación en el día y en la noche de la palabra de Dios se encuentra la delicia para aquellos que son bienaventurados. Cuando tú entiendes el proceso que ha tenido la escritura hasta nuestro tiempo, te das cuenta de lo favorecidos y bienaventurados que somos. No hemos tenido que morir en la hoguera por tener la Biblia en nuestras manos. No hemos ni siquiera nosotros mismos tenido que traducirla. Hemos dejado eso a la labor de los eruditos. No hemos tenido nosotros que escondernos en nuestra casa con algún grupo de hermanos que entre nosotros hayamos memorizado diferentes pasajes de la Escritura para finalmente hacer una pequeña compilación. No nos pasa como los autores del Antiguo Testamento que no tenían todo el consejo de Dios. Somos bienaventurados y podemos meditar en la ley de Jehová todo el día y toda la noche. Y en ella se encuentra la delicia para aquel que es hijo del Señor. La diferencia entre el salmista y un corazón religioso, es que el corazón religioso solamente tiene la palabra de Dios como una especie de amuleto. Pero aquel que verdaderamente tiene la delicia en el Señor, medita en lo que dice esta palabra de día y de noche. ¿Cuántos de nosotros nos hemos levantado en la madrugada orando al Señor y buscándolo en su palabra? ¿Cuántos nos hemos levantado al comenzar del día, atendiendo a la voz del Salmo que dice que temprano le buscará y que de madrugada él glorificará su nombre? Hemos atendido a la voz del Salmo porque en él se encuentra nuestra delicia. ¿Cuántos hemos cantado tantos de los salmos que han salido en tantas versiones distintas? Hoy escuchábamos una versión que tal vez muchos no conocíamos del Salmo 1 y nos permite recordar que cada uno de los salmos es letra que ha sido dada para cantar. Bueno, aunque de hecho el propósito principal del Salmo 1 no era cantar, sino enseñar, nosotros podemos con total seguridad cantar sus letras porque son profundas y dicientes. Él dice que será como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto a tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Nota un momento en el análisis que podemos hacer de las afirmaciones del Salmo, que el poder no se encuentra en el árbol mismo, el favor no se encuentra en el árbol mismo, el favor se encuentra en el lugar en donde ha sido plantado el árbol. La semilla puede ser la misma, tanto la semilla de este árbol como la semilla de otro árbol distinto puede ser la misma. La diferencia radica en el lugar donde ha sido plantada la semilla. Cristo habla en la parábola del sembrador diciendo que la semilla cayó en 4 terrenos distintos, entre pedregales, entre espinos, al pie del camino y en buena tierra. La característica gloriosa no se encuentra en la semilla, la característica de firmeza no se encuentra en la semilla, se encuentra en el terreno donde ha sido plantada la semilla. De esa misma manera, nosotros encontramos que el autor del Salmo está afirmando que aquel que medita en la ley de Jehová, que no anduvo en camino de pecadores, que no se sentó en silla de escarnecedores, que no atendió al consejo de los malos, este es como esa semilla que se encuentra plantada en ese lugar de cuidado, en ese lugar de abundancia, en ese lugar donde puede ser alimentada todo el tiempo y su hoja no caerá. Ese lugar donde aquellos que meditan en el Señor son plantados eh, es la palabra de Dios y el corazón mismo cercano al corazón de Dios. Nosotros somos plantados junto al Señor, de donde proviene la fuente de toda la abundancia, la fuente de toda la riqueza, la fuente de todo lo bueno.
Aquel que medita en la ley de Jehová y que se aparta del camino de los malos es una persona que es plantado junto a aquel que es la fuente que todo lo bueno da, que es Dios. A medida que nosotros más vamos conociendo al Dios y meditamos a Dios y meditamos en su palabra, mucho más firmeza van tomando nuestras raíces junto a la corriente de las aguas, que es Dios. Dios es la corriente de las aguas de la cual nosotros nos alimentamos y por eso tenemos seguridad. Dice Proverbios en el capítulo 31 que la mujer virtuosa se burla de lo porvenir. Así es todo aquel que nosotros vemos que ha sido plantado junto a la corriente de las aguas, que es el Señor. Meditar en la palabra de Dios no se convierte solamente en un acto mecánico, no se convierte en un acto infructuoso, en un acto religioso, sino que se convierte en la firmeza que da sentido a nuestra vida y dirección hacia donde vamos caminando. La lectura de la palabra de Dios nos insta nuevamente y constantemente a caminar por el camino correcto. Nos permite experimentar situaciones que todavía no hemos tenido que afrontar y nos prepara para el momento cuando tenemos que enfrentarlas. Nos prepara para el momento de la muerte. Nos prepara para el momento del asesinato de alguno de nuestros seres queridos. Nos prepara para el momento de la escasez cuando hay hambre. Nos prepara para los momentos difíciles de nuestra vida. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos gozado en ese pasaje de Segunda de Samuel cuando Eliseo está orando por su siervo? Y orando por su siervo y le dice al Señor, Señor, que él pueda ver los que están con nosotros. Y le dice a su siervo, porque muchos más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y Dios abre los ojos del siervo de Eliseo y el siervo de Eliseo puede ver todas las huestes celestiales que se encuentran alrededor de Eliseo y de su siervo para mostrarle que muchos más son los que están con ellos que los que están con el enemigo. Muchos más son los que están cuidándolos, aunque no se puedan ver que aquellos enemigos físicos que realmente se pueden observar allí frente a ellos. ¿No nos hemos, mis hermanos, acaso gozado con las palabras de Pablo cuando él dice que ha aprendido a tener contentamiento cuando tiene abundancia y cuando tiene escasez? ¿No nos hemos gozado en medio de la tribulación cuando luchamos con nuestro propio pecado, con las palabras del Espíritu Santo a través de Pablo, cuando le dice a Pablo, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad? No nos hemos gozado cuando dice que ha recibido un mensajero de Satanás, una especie de ponzoña que le pincha constantemente para recordar que estamos luchando con nuestro pecado como también él. No nos hemos gozado en las palabras del futuro del Señor, cuando el Señor nos dice que al final ya no habrá más muerte, ni dolor, ni clamor. Mis hermanos, la lectura y la meditación en la palabra de Dios nos prepara para los momentos que todavía no han llegado. Somos colocados de manera firme junto a las corrientes de las aguas. Pero además de eso nos da seguridad de que tenemos un Dios poderoso junto a nosotros. Cuando pasamos por la escritura y nos recuerda que Dios no nos dejará ni nos desamparará, es un mensaje de aliento para nosotros, para nuestro corazón, recordándonos que no estamos batallando solos. Aquella persona que está llegando recién a la fe puede gozarse en palabras como esas, porque sabe que ahora ya no se encuentra solo en la meditación y en la lucha de su día, de su vida, sino que ahora se encuentra sostenido por la mano derecha. No hemos tenido gozo al pasar por Isaías y recordar que el Señor nos sostiene de nuestra mano derecha. Aquel que es bienaventurado encuentra en aquel lugar en el que ha sido plantado la fuente de todo su bien. Y eso produce buenos frutos en su vida. Mira que el salmista nos menciona al menos 3 buenos frutos. El primero es que da su fruto a tiempo, a diferencia de aquellos que se encuentran plantados en el desierto, que reciben o dan su fruto en otro tiempo después del que deberían darlo, porque no han tenido suficiente alimento, la suficiente agua. Aquel que se encuentra, que es bienaventurado y que se encuentra con estas características, a su tiempo correcto, da el fruto. Permítame un momento que te dé una corta lección de agronomía aquí. Los frutos y los cultivos dan fruto de acuerdo a cada uno de sus tiempos. El mango da su fruto en un tiempo, la mandarina en un tiempo,
Cualquiera de los otros frutos, de hecho, se dan un tiempo específico del año y Dios ha puesto de tal manera coordinación en todos los frutos que se encuentran en el mundo, que ellos todos, aunque se encuentren en condiciones distintas dentro de una misma zona geográfica, dan el fruto al mismo tiempo. La mandarina no da su fruto en mayo, mientras que otro árbol de mandarino también lo da en junio y otro lo da en agosto, sino que cada uno ha puesto de acuerdo según el diseño de Dios para dar las cosas al mismo tiempo. Pero cuando el árbol es plantado en un lugar escaso de condiciones, la fuente mineral no es la correcta, la cantidad de agua que provee no es la correcta, pues da frutos pequeños, sin mucho jugo y además de eso, fuera del tiempo en el que deberían darlo. Esto no es lo que le sucede a aquel que es bienaventurado porque ha atendido al consejo de Dios y ha sido plantado junto a él. Él da su fruto en su tiempo. Y además de esto, también dice que su hoja no cae. Él no se debilita. No tiene que producir nuevas hojas porque él no se debilita. Y luego dice que todo lo que hace prosperará. Parece que pasa luego de la metáfora a la realidad. Pasa de esa especie de comparación a la realidad. Pasa de ser un árbol a ser una persona, porque los árboles no hacen nada que prospere, dan fruto y ya. Pero él evidencia la comparación aquí al final de este versículo cuando menciona que todo lo que emprende prosperará. Alguien ha mencionado que Dios no está prometiendo que a los cristianos nada malo les pasará. De hecho, esa no es ni tampoco puede ser la afirmación de la Escritura. Cuando él dice que todo prosperará, no promete al creyente que no habrá problemas. Los creyentes participamos en la misma vida que sufre las condiciones del caído y las condiciones del pecado. Participamos en las mismas características de aquel que no se encuentra con el Señor. Él también ha sufrido a causa de la caída, él también muere, él también envejece. Pero el que vive según las normas de Dios, naturalmente, va a evitar muchos de los males que el mundo conoce. Nótese la misma promesa que se encuentra en Josué capítulo 1, versículo 8, cuando él dice en Josué capítulo 1, versículo 8 esto: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Él está diciéndole que así, con tener en su boca la palabra del libro de la ley, todo le saldrá bien. Es lindo pensar que el Señor nos encuentra dando la clave para que nosotros tengamos vidas felices, bienaventuradas. También es lindo pasar tiempo con un hombre o mujer de Dios que haya vivido una vida de comunión con Dios. ¿Usted alguna vez ha estado al lado de un anciano, sabio, tal vez algún pastor que haya pasado su vida de manera fiel en el Señor? ¿Se ha alimentado de sus consejos y de su sabiduría? Yo he tenido la fortuna de hacerlo con algunos de mis hermanos que me han precedido en la fe bíblica. Por ejemplo, hace algunos años tuve la oportunidad de ir donde un famoso pastor que todos tal vez hemos escuchado y conocemos, uno de los padres de la Reforma Protestante en Colombia, y he podido sentarme frente a él y le he pedido, por favor, que me dé algún buen consejo para tener dentro de mi vida como cristiano y como pastor joven dentro de mi ministerio. Y él simplemente ha callado un poco. Luego me ha dicho, bueno, acostúmbrate a que no todo te saldrá bien, que en muchas ocasiones vas a fracasar, porque más han sido mis fracasos que mis victorias. Al principio de su ministerio en Colombia, mucho más fueron sus fracasos que sus victorias. De hecho, cuando nosotros escuchamos sus historias muy constantemente, él dice, y esto nos salió mal, fue algo eh, dañino, nos salió mal. Y luego uno dice, bueno, tengo tranquilidad en el Señor porque no es uno de esos hombres delante de los cuales tú te acercas y te muestra el esplendor de lo bien que le ha ido en su ministerio, que te hace sentir como, wow, algo estoy haciendo muy mal porque a mí no me ha ido así. Sino que al contrario te hace sentir como, bueno,
entiendo que la lucha no es solamente mía, alguien más también la luchó como yo lo he hecho. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Él dice que todo lo que hace prosperará, porque de hecho, como dice Pablo en los Romanos, aquellos que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto no es el fruto de aquella persona que no camina con el Señor. Aquel que no camina de Dios no puede sacar buenas conclusiones de los momentos malos. De hecho, no puede ver su crecimiento y el propósito de Dios en medio de eso. Tiene que asumir que todo es un castigo, no como nosotros, que podemos asumir que el Señor nos está enseñando y a través de eso nosotros cambiar nuestro comportamiento en nuestra vida, a través de las lecciones que Él nos da. Esta persona tendrá que ver de manera fatalista el mundo, porque finalmente llegará un momento donde se parará frente al Señor en el día del juicio y nada podrá decir. No podrá levantarse delante del Señor en el día del juicio para decir, Señor, esto, Señor, hice aquello, porque dice Isaías que delante del Señor la mejor obra de los hombres es como un trapo de inmundicia delante suyo. Mis hermanos, la verdadera felicidad no se encuentra en los caminos que el hombre ha concebido por sí mismo, sino que la verdadera felicidad se encuentra en los caminos que Dios ha concebido. Nosotros encontramos la felicidad cuando renunciamos a nuestras propias opiniones, cuando renunciamos a nuestra propia forma de hacer las cosas y hacemos las cosas que Dios quiere en su palabra y que Él desea que nosotros podamos hacerlo, que Él desea que nosotros hagamos. Pablo dice que Dios ha preparado de antemano buenas obras para que nosotros caminemos por ellas. Así que nosotros encontramos la felicidad renunciando a lo que nosotros creemos que es la felicidad. Parece algo contradictorio, mis hermanos, a lo que nosotros vemos en el mundo. El mundo está enseñando el día de hoy que dentro de nosotros se encuentra la victoria, que dentro de nosotros se encuentra la fortaleza, que somos campeones, que somos hijos del rey, que somos hijos del rey. Pero, de hecho, mis hermanos, nosotros encontramos la victoria en reconocer que no está dentro de nosotros la fuente de la felicidad, sino que se encuentra en el Señor. Y meditar en eso nos permite reconocer nuevamente, de manera constante, mis hermanos, y ocasional, que nosotros somos débiles criaturas que necesitamos de un instructor, que no somos los mejores, que no somos los sabios, que no nos las sabemos todas, sino que necesitamos descansar en nuestro Rey, el Rey de Gloria, nuestro Rey amado, Jesucristo, nuestro Señor. Y yo he mencionado a Jesucristo aquí porque Isaías nos permite reconocer en sus pasajes esa misma sabiduría que Jesucristo enseñó. De hecho, no solamente Isaías. Jeremías, en el capítulo 17, él retrata este salmo de manera literal, palabra por palabra. Por eso podemos afirmar que el profeta Jeremías ya conocía este salmo. Él ya lo conocía. El profeta Jeremías, de hecho, lo había memorizado. ¿Cómo pudo enfrentar Jeremías tanto llanto y tanto dolor en medio de todo su ministerio, sufriendo vez tras vez, ocasión tras ocasión, en medio de su lucha? Si no es porque él ya conocía este salmo. Escucha lo que dice Jeremías en el capítulo 17, versos 5 al 8. Jeremías en el capítulo 17, versos 5 al 8 dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta, de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová, y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni se dejará de dar su fruto. ¿Se da cuenta? El profeta Jeremías se enfrentó a la lucha en medio de su ministerio memorizando este salmo, recordando que no podía atender al consejo de los falsos profetas que decían paz y no había paz, sino que él debía atender al consejo de Dios y su palabra que decía que iba a traer juicio
sobre la nación de Israel, y él descansó en eso para toda su sabiduría y para todo su confort, y reconocer que el Dios de la gloria es el que verdaderamente tiene la sabiduría. Meditar en la palabra fue un buen fruto para Jeremías. ¿De qué otra manera hubiese podido soportar todo lo que tuvo que soportar? Haber sido puesto en prisión, haber sido echado en medio de un hueco en la tierra que se fue llenando de agua hasta casi que lo tapó hasta la cabeza, haber durado meses comiendo lo que el sumo sacerdote y los falsos profetas y sacerdotes de su momento le querían dar. ¿Cómo podría él haber soportado ver a las mujeres morir con sus niños de brazos, si no es porque él meditaba en Dios todo el tiempo? Mis hermanos, ¿acaso la meditación en Dios en medio de situaciones adversas, como por ejemplo las violaciones de los niños, los asesinatos a sangre fría, los hurtos, la corrupción de nuestros políticos, las condiciones que nosotros tenemos a nuestro alrededor y aún nuestra propia enfermedad o nuestro desempleo o nuestra hambre, meditar en la ley de Jehová no es lo que le da sentido verdadero a lo que Dios está haciendo en nuestra vida? Pero eso no le pasa a aquel que es un impío y que no camina en los caminos del Señor. Escucha lo que dice, al contrario, en la otra página de nuestro salmo. Recuerde que nuestro salmo es algo así como un libro abierto. En esta página dice una cosa y en esta otra página dice otra cosa distinta. Aquí en esta otra página va a describir ahora el salmista a aquellos que no están reposando en el Señor. Dios nos ampare de ser como ellos y de olvidar su ley y dejar de meditar en ella. Él dice que no pasa así con los malos. Y esa primera descripción que él hace es que son malos. De hecho, ¿por qué no aceptarlo? Todos somos malos. Pero la palabra malo aquí es una contrariedad o un antagonismo con la palabra bienaventurado. Los bienaventurados son contrarios a los malos. Los malos son la contraposición de los felices. Es decir, que aquí se está describiendo a aquellos que se encuentran en despeñaderos, se encuentran parados junto a una hoja que de repente se va a caer. Están frente a un barranco y de repente van a caer en él. Porque ellos son como el tamo que arrebata el viento. Déjame nuevamente darte una pequeña lección de agricultura acá. En las riberas de Jerusalén, en las riberas de Sión, solía cultivarse algunos granos, como por ejemplo el trigo, un cereal, el trigo, y el trigo debía ser tomado, debería ser apilado en un lugar y luego con un palo, con un mazo, debía golpearse el trigo, golpearse el trigo, golpearse el trigo durante mucho tiempo, hasta que finalmente el grano del trigo, el cereal como tal, se separaba de la hoja y se dejaba entonces allí. Ella se mecía un poco y se iba al asiento lo que era más pesado, el trigo como tal, y la parte que era simplemente hoja y simplemente un tamo quedaba encima, y entonces cuando venía el viento, él se llevaba el tamo y limpiaba el trigo. Esta es la forma en la que está describiendo el salmista a aquellos que son malos. Son como aquella hoja, aquel tamo que es dejado para que el viento se lo lleve donde quiera. Otras ilustraciones similares a esta vemos que se utilizan en la escritura para describir también a los malos ocasionalmente. Nosotros vemos algunos textos de la escritura que nos llaman a recordar esa gloriosa verdad. Y en todos estos textos que nosotros vemos que hay una comparación similar con respecto a la manera que se está tratando a aquellos que son como estos malos que se está describiendo aquí. Déjame que yo te lea de repente algunas otras ilustraciones para ellos, dados en otros pasajes de la Biblia. En Oseas capítulo 13, verso 3, se dice: por tanto, serán como niebla de la mañana y como rocío de la madrugada que se pasa, como el tamo que la tempestad arroja de la era y como el humo que sale de la chimenea. Son metáforas para describir a estos mismos personajes que no valoran a Dios y que no están puestos sobre la corriente de las aguas, al lado de las aguas. Otra ilustración se encuentra en Judas capítulo 1, versículo 12 y 13, donde se describe a los falsos profetas de nuestro tiempo.
Dice que son nubes sin agua, llevados de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eterna oscuridad, la eterna oscuridad de las tinieblas. Qué manera de describir a los malos, ¿no? Qué comparaciones más dicientes para describir a los malos. Los malos son como el tamo que arrebata el viento. Ellos están puestos aquí en cualquier lugar para que el viento los arrebate y los lleve de un lugar a otro. Porque aquel que controla el viento, que es Dios, es su enemigo. El que controla el viento, que es Dios, nunca ha sido tenido en cuenta en sus vidas. Ellos simplemente han vivido de acuerdo a su propia manera de pensar y no han sido guiados por el consejo de Dios. Así que ellos tendrán una consecuencia de eso y la vemos finalmente en los versículos 5 y 6. Por tanto, a causa de que ellos no hacen así como los justos, no se levantarán en el día del juicio. Algunos han afirmado que este juicio se refiere al juicio final, algo que es muy poco probable. La afirmación de esto es que en los juicios constantes del día a día, la forma en la que Dios paga aquello que llamamos la ley de la retribución, ellos no podrán levantarse. ¿Qué podrá reclamar aquel que no ha tenido en cuenta a Dios en medio de la calamidad? ¿Podrá reclamarle aquel que no ha tenido en cuenta a Dios en medio de la calamidad porque le viene la calamidad? Martín Lutero, en su escrito con respecto a cómo proceder en medio de una peste, él dice que aquellos que nunca han ido a la iglesia no deberían ser recibidos en la iglesia para que se les dé un buen entierro. Algo parecido a lo que está diciendo nuestro salmo. Está diciendo que no hay forma de que reclamen el día que les venga el día que les venga la dificultad. ¿Cómo van a reclamar ese día si no han tenido en cuenta a Dios otras ocasiones? Si toman a Dios como una especie de bombero o genio de la lámpara y solamente le tienen en cuenta para que le ayude en medio de la calamidad o de la enfermedad. Hemos dicho en varias ocasiones nosotros, mis hermanos, hemos dicho que Dios no es un bombero que apaga incendios. Tú no puedes tomar a Dios e intentar usarlo porque Él es Dios. Él no se va a dejar usar por nadie. Si tú no le tienes en cuenta en medio de tu día a día, entonces no puedes esperar que Él te bendiga y te ayude en medio de la calamidad. Aquellos que nunca han ido a la iglesia, que nunca han buscado al Señor en su día a día, en un tiempo como esto, es en un tiempo donde son llamados a arrepentirse, mi amigo. Si tú estás escuchando esto y tú eres uno de estos que nunca va a la iglesia, que nunca ora al Señor, que nunca lee su palabra, pero que estás rogando al Señor que haga buenas cosas para ti, que te ayude de diferentes maneras, entonces primero debes ir delante del trono de la gracia y arrepentirte por eso. Arrepentirte significa que vas a cambiar tu vida. Significa que ya no vas a actuar de esa manera, con desprecio por el día del Señor, con desprecio por ir a buscarlo en su templo, con desprecio por leer su palabra o con desprecio por acercarte a Él en oración. ¿Qué podrías reclamar si no te arrepientes de esto? ¿Podrías reclamar a Dios porque no te está dando en un tiempo como este lo suficiente para comer o porque estás aguantando hambre o porque te encuentras enfermo o porque te llegó el virus o porque no estás trabajando, no estás generando ingresos, tu empresa se encuentra cerrada? ¿Podrías reclamarle sabiendo que no has meditado en Él ni le has buscado en los días de prosperidad, en los días de tranquilidad? El malo, como nosotros vemos, es como el tamo que arrebata el viento, que simplemente va a tener que soportar que Dios los lleve de aquí para allí, de un lugar a otro sin entender y seguramente la mayoría de veces renegando contra el Señor. Él no se podrá levantar para decirle al Señor por qué has hecho así en algún momento de su vida, porque de hecho no entiende eso. Además de esto, la conclusión de estos que son malos también es que no se pueden levantar en la congregación de los justos. Oh, mis hermanos, ¿acaso el Señor no está dando aquí un indicio claro de lo que pasa en la reunión de los santos? ¿Y aquel no puede levantarse para decir nada contra ellos? Aquel que no ha tenido en cuenta al Señor no puede levantar su voz en medio de la congregación de los justos. El Señor cerrará su boca. El Señor se burlará de ellos, dice otro salmo. Al contrario, va a tener que quedarse sentado en medio de eso, mirando cómo el Señor da paz, tranquilidad y gozo
bienaventuranza a aquellos que se encuentran en él. Además de eso, él dice que Jehová conoce los caminos de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Este conocer que se encuentra en nuestro texto no debe ser tenido en cuenta como que él sabe de su existencia. Este conocer en nuestro texto debe ser entendido como una relación constante y cercana entre Dios y aquella persona que es un justo. Hay comunión, hay cercanía. ¿Acaso tú no has percibido eso? Mientras te encuentras orando al Señor, meditando en su ley, meditando en sus verdades, ¿cómo en medio de eso tú sabes que Dios está allí? Que Él te conoce, Él está junto a ti. ¿Has cantado en medio de tus oraciones al Señor de gozo, diciendo al Señor, tú no me dejarás, no me desampararás? ¿Te has acercado al Señor en medio de un salmo, en medio de este tiempo, reconociendo que Él está allí y has de repente irrumpido en gozo cantando al Señor, aunque no tengas la mejor voz del mundo, ni seas un artista en la música, pero has ido al Señor así? ¿Puedes tú leer este salmo y de repente cantar, como lo hacíamos en la introducción? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Puedes acercarte al salmo, por ejemplo, al salmo 19, y de repente cantar al Señor. Cuando de repente David en el salmo 19 dice ah, que un día al otro día profiere palabras, que los cielos cuentan las obras de Dios. ¿Recuerdas eso? Los cielos cuentan la gloria de Dios. Bueno, yo no estoy muy de acuerdo con el cantante mismo de esa canción, pero de verdad que canta una afirmación clara del salmo. De repente te has introducido a solas en tu cuarto, meditando en la palabra de Dios, y te has dado cuenta que Dios está cercano a ti, que Él te conoce. Pero Él desconoce totalmente a aquellos que son injustos, a aquellos que no le tienen en cuenta, que no meditan en Él sobre todas las cosas. Él no les tiene en cuenta, sino que al contrario, Él les desechará finalmente. Mis hermanos, apliquemos de repente y apliquemos de forma devocional esto a nuestra vida. Dios está prometiendo para nosotros algo distinto al resto del mundo, algo que el mundo no puede tener. Nosotros meditamos en Él y encontramos nuestra fortaleza y confianza en Él. Esto no pasa con el impío. ¿Has visto al impío en desesperación? Por supuesto, debe estar en desesperación. ¿Has visto en medio de este tiempo al impío desfallecer? ¿Lo has visto acercarse de repente con desesperanza ante Dios, rogando a Dios en medio de este tiempo? ¿Y has visto a Dios como calla ante sus oraciones? Esto no es lo que pasa con el justo. El justo puede acercarse al Señor confiadamente. Su Dios lo conoce. Tú puedes acercarte al Señor confiadamente. Tu Dios te conoce. Él te llama justo, aunque eres un pecador. A razón de que tú te encuentras meditando en su ley de día y de noche, disfrutando de su presencia, porque en la ley de Dios está tu delicia. Él te conoce, Él te escucha. Él ha prometido para ti que nunca te dejará morir de hambre. Él ha prometido que te dará el abrigo. Él ha prometido que tú serás como la aurora, que irás en aumento día tras día. Él ha prometido para ti que a través de la meditación en su ley, tú le conocerás más. Él ha prometido para ti bienaventuranzas. Él ha prometido para ti prosperidad. Él ha prometido para ti que Él será tu padre y que tú serás su hijo. Que Él te disciplinará con el amor que se disciplina a un hijo, que te enseñará y que te formará en carácter. Hermano, no así con el impío. Por eso podemos descansar gozosa y gloriosamente en nuestro Dios. Hermano, tienes que salir al mundo y gritar esto. Tienes que salir y proclamar a las personas y decirle, mira, mi seguridad está en Dios. Yo estoy seguro en mi Señor. Por eso, mis hermanos, gloria sea a nuestro Dios. Gloria sea a nuestro Señor. Gloria sea a Él por los siglos de los siglos. Amén y amén. Ahora, mi hermano, yo quiero invitarte
a que inclines tu rostro y oremos a nuestro Dios. Padre, gracias por este salmo. ¿Qué mayor confianza podríamos esperar que esta, Señor? Un salmo como este, Señor, que es instructivo. Un salmo que nos enseña sobre ti, que nos enseña sobre tu palabra, sobre la delicia que es meditar en ella y meditar en ti. Padre, gracias, porque nos permites tener en cuenta el hecho de que tú eres real, que te encuentras alrededor nuestro, y no que tú eres, Señor, simplemente imaginario, o que tú eres simplemente Dios de gloria teórico y que nos muestra verdaderamente tú estás junto a aquellos que meditan en ti y en tu palabra. Bendito sea tu nombre, Señor de gloria. En Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, espero que este día sea de gran bendición para ustedes. Que el Señor obre en sus corazones y que les ayude, mis hermanos, durante este día. Alabado sea el nombre de nuestro Rey, de nuestro Señor Jesucristo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Mis hermanos, que Dios los bendiga mucho, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ustedes, que este día sea de gran bendición para ustedes y ustedes puedan aplicar lo que dice el Salmo en la ley de Jehová, meditar de día y de noche. Un abrazo, mis hermanos. Dios los bendiga.